El día de hoy vamos a hablar acerca del adverbio, así que vamos a ubicarlo en nuestro libro y vamos a empezar con la explicación. A ver, ¿qué decimos del adverbio? Sintácticamente, morfológicamente, semánticamente, lexicológicamente, en todos esos criterios, ¿qué sabemos nosotros o qué vamos a decir acerca del adverbio? ¿Qué vamos a tener presente? Sintácticamente se considera modificador de modificadores. Esa es una característica básica del adverbio. ¿Por qué se dice que es modificador de modificadores? Porque modifica a otros modificadores. ¿Y quiénes son esos modificadores? El verbo, el adjetivo y el mismo adverbio. Quiere decir que el adverbio modifica al verbo, es decir, que está al costado del verbo, modifica al adjetivo, es decir, que a su costado hay un adjetivo, y modifica al mismo adverbio. Quiere decir que hay dos adverbios juntos para mencionar esta clasificación. Por ejemplo, aquí tenemos tres oraciones donde vamos a identificar todo ello. A ver, acá dice, Darío lee atentamente. La palabra lee es el verbo, ¿cierto? ¿Y qué hay a su costado? Darío. Darío es el sustantivo. Obviamente no puede ser el adverbio, pero ¿qué hay al otro costado? La palabra atentamente. ¿Y atentamente qué función va a cumplir? La palabra atentamente. Darío lee atentamente. ¿De qué modo lee Darío? ¿De qué modo? ¿De qué forma? Ah, él lee de la forma o del modo atento, ¿no? Atentamente. Entonces, atentamente viene a ser el adverbio. ¿Qué tipo de adverbio exactamente? El adverbio de modo. Porque este es el modo, esta es la forma en que Darío lee. Entonces, aquí, ¿a quién está modificando el adverbio? Al verbo. Acá está el verbo y al costado del verbo está el adverbio de modo. ¿A quién modifica el adverbio? Al verbo. Entonces acá se cumple de que modifica al verbo. Modifica al verbo. Ahora pasamos a la siguiente oración. Tenemos aquí, es un joven muy respetuoso. ¿De acuerdo? Primero ubicamos al verbo, ¿no? Aquí tenemos el verbo. El verbo es. Es un joven muy respetuoso. Pero acá tenemos un joven. ¿Y un joven qué cosa es? Acá tienes un que viene a ser artículo y joven que viene a ser nombre. Entonces, artículo más nombre es sustantivo, ¿no? Tenemos acá verbo, sustantivo. Y después, ¿qué tenemos? Hay que seguir buscando qué hay en mi oración. Tenemos la palabra muy, que vendría a ser en este caso adverbio de cantidad. Cuando decimos muy, estamos afirmando cantidad, que es demasiado, ¿no? Muy demasiado. Entonces, esto es adverbio de cantidad. Y respetuoso, que vendría a ser el modo. ¿Cómo es el joven? ¿De qué modo es el joven? ¿De qué forma es el joven? Es respetuoso. Entonces, esto es adverbio de modo. Adverbio de modo. Y acá tú tienes adverbio de cantidad y al costado está el adverbio de modo. Entonces, ¿a quién está modificando el adverbio? A otro adverbio. Entonces, acá se cumple lo siguiente que nos dice que modifica a otro adverbio. El adverbio modifica a otro adverbio. Entonces, acá tienes verbo más adverbio, ¿no? Cuando el adverbio modifica al verbo, y acá tienes adverbio más adverbio cuando el adverbio modifica a otro adverbio. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos aquí el último ejemplo. ¿Y qué nos dice? A ver, prestamos atención. El profesor vive muy lejos. Acá yo tengo el profesor, este es artículo más nombre sustantivo, ¿no? Obviamente acá no pasa nada con los sustantivos, los dejamos en paz. Luego tenemos la palabra vive, que es el verbo. Luego tenemos al costado la palabra muy, y esta palabra tú ya la conoces, porque es un adverbio de cantidad que te indica mucho, ¿no? Mucho, demasiado, muy. Y al costado, ¿quién está? La palabra lejos. Lejos. Lejos es adverbio de qué? Adverbio de lugar, ¿no? Te encuentras cerca, lejos, ubicación, lugar, ¿no? Adverbio de lugar. Entonces acá tenemos adverbio más adverbio, ¿no? Adverbio más adverbio. Entonces acá decimos que el adverbio modifica al mismo adverbio, tal como lo tenemos aquí, ¿no? A otro adverbio, modifica a otro adverbio. Entonces acá muy, el adverbio muy está siendo modificado por el adverbio de, en todo caso, de lugar, adverbio de cantidad y adverbio de lugar.
En el caso anterior, no necesariamente era otro adverbio. Podemos decir que es un adverbio de modo, pero más cerca está al adjetivo. Respetuoso es adjetivo. Entonces, en la anterior, ¿a quién modificaba? Al adjetivo. Dijimos que era a otro adverbio de modo, ¿no? Pero ya hemos comprobado que esto no se trataba de un adverbio, sino que esto se trataba de un adjetivo, porque cuando tú calificas a una persona, ¿qué le dices? Él es respetuoso, él es amable, amigable, es bueno, todo ello es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo calificativo. Entonces, aquí, en la segunda, ese joven es muy respetuoso, muy si es adverbio de cantidad, pero respetuoso es adjetivo. Y aquí se cumple de que el adverbio modifica a quién, al adjetivo. En cambio, aquí abajo, el adverbio de cantidad muy está modificando al adverbio de lugar lejos, ¿no? De lugar de ubicación. Entonces ahí se cumple que modifica, el adverbio modifica al verbo. El adverbio modifica al adjetivo, el adverbio modifica al mismo adverbio, o sea, a otro adverbio, ¿no? Entonces, modificador del verbo, modificador del adjetivo y modificador de otro adverbio. Ahí se cumple la primera categoría de sintáctica, donde tenemos que el adverbio es modificador de modificadores porque modifica a los tres modificadores más, tanto el verbo, el adjetivo y el adverbio. Ahora, semánticamente, cuando vamos a hablar de semántica, estamos hablando del concepto, de qué es un adverbio, para qué sirve, ¿no? Entonces, nos dice que el adverbio indica, se encarga de indicar el lugar, el tiempo, el modo o la cantidad, o también negación y afirmación y duda, ¿no? Entonces, ¿qué me indica el adverbio? ¿Qué hace el adverbio? Indica lugar, tiempo, modo, cantidad, negación, afirmación o duda. Todo ello me indica semánticamente, según la categoría de la semántica. Eso es lo que me está indicando. Ahora, lexicológicamente, ¿qué decimos del adverbio? Es un inventario abierto. ¿Por qué? Porque se pueden crear nuevos adverbios derivándolos de los adjetivos calificativos con la terminación mente. Por eso decimos que es abierto, ¿cierto? Porque si fuese cerrado, tendríamos ciertas palabras que hasta ahí nada más podríamos utilizarlas y no podríamos conjugarlas más, o sea, aparte de. Pero acá nos dice que es abierto porque gracias a la terminación mente se pueden formar nuevas palabras. Por ejemplo, tú dices la palabra loca, que vendría a ser en este caso un adjetivo, porque tú calificas a una persona y le dices, ella es una loca. Entonces estás dándole un adjetivo calificativo. Además, a esa palabra, agrégale el sufijo o la terminación mente, ¿y qué vas a formar? Un nuevo adverbio llamado locamente. Entonces, por eso nos dice que es un inventario abierto, porque gracias a la terminación mente que le vas a añadir a muchas de las palabras o a muchos de los adjetivos en todo caso, vas a formar nuevos adverbios. Se forman nuevos adverbios, locamente, ¿no? Morfológicamente, es una palabra invariable que no tiene accidentes gramaticales. El adverbio no posee accidentes gramaticales, no tiene género, no tiene número, no tiene persona, modo, aspecto, no tiene esas cosas que tenía el verbo. Entonces, por eso decimos que es invariable, ¿no? No tiene accidentes gramaticales. A ver, ahora vamos a pasar a la clasificación semántica. Semánticamente habíamos dicho que indica qué cosa. Indica lugar, modo, tiempo. ¿Qué más indica? Afirmación, negación y duda. Todo ello, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Para eso es fácil y sencillo de identificarlo, ya que consta con una serie de palabras que te van a ayudar a descifrar en la oración o en los ejercicios a qué adverbio o de qué adverbio estás hablando. Además, tú tienes que recordar que los adverbios modifican al verbo, al adjetivo y a quién también, al mismo adverbio. Esto quiere decir que si al costado de un adverbio, o sea, supuestamente de un adverbio, te lo digo supuestamente porque si está al costado de esta categoría gramatical que te voy a indicar, entonces no puede ser un adverbio. O sea, si una de estas palabras, por ejemplo, aquí, allá, lo que te voy a mencionar a continuación, las que pertenecen a la clasificación de los adverbios, si una de estas palabras estuviera al costado de un sustantivo, ¿qué pasaría? ¿Sería adverbio? No,
porque los adverbios no modifican a los sustantivos. Los adverbios solo modifican a los verbos, a los adjetivos y a otro adverbio. O sea, solamente ellos pueden estar a su costado. No puede estar otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo digo muchos habitantes, la palabra muchos es un adverbio de cantidad, pero muchos está al costado de habitantes y habitantes es nombre, o sea, es sustantivo. Mucho sería, entonces ya no sería adverbio, sino sería determinante. Esa es la diferencia. Ya lo vamos a ver cuando estemos en los ejercicios, pero solo para que lo tengan en cuenta previamente a cuando ustedes lo van a desarrollar. Tenemos aquí las palabras que nos indican en qué momentos vamos a encontrar adverbio de lugar. Dice, cuando tú encuentras la palabra aquí, allí, allá, acullá, ahí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, etcétera. La palabra sobre también, ¿no? Sobre cuando da la intención de significar encima, ¿no? Sobre la mesa, encima de la mesa, esa palabra también pertenece al adverbio de lugar porque te indican ubicación, posición, es decir, lugar. Por ejemplo, debajo del escritorio se encuentra tu mochila. Acá tú tienes la palabra debajo, ¿no? Debajo del escritorio se encuentra tu mochila. Ahora, si bien es cierto, yo te dije que el adverbio modificaba a quién, al verbo, modificaba al adjetivo, modificaba al mismo adverbio. Aquí, ¿a quién está modificando debajo? ¿A quién? Ah, eso sabes por qué pasa, porque tienes que cambiar el orden de la oración. El orden correcto de la oración, ¿qué es? Primero el sujeto, después el verbo y después el predicado. Entonces esta oración simplemente está al revés. Sería tu mochila se encuentra debajo del escritorio, ¿no? Ese sería el orden correcto. Tu mochila se encuentra debajo del escritorio. Y luego tenemos que después de se encuentra está la palabra debajo, ¿no? Está la palabra debajo. Entonces, ¿a quién está modificando debajo? Al verbo se encuentra, ¿no? Si cambiamos el orden, obviamente, porque el orden correcto de una oración es primero sujeto, es decir, primero mochila, después el verbo se encuentra y después vendría debajo del escritorio. Por eso no te vayas a confundir en las oraciones y no me vayas a decir, ah, ya, esto no es verbo porque al costado está del escritorio y del escritorio no es ni adjetivo, no es ni adverbio, no es ni eh, no es ni verbo. Entonces, esto es lo que quiero que tengas en cuenta, que lógicamente es porque se cambia el orden. El orden correcto es primero es sujeto, después es verbo y por último es predicado. Entonces, cuando cambiamos el orden, ahí recién nos damos cuenta que debajo está después de un verbo, entonces ahí está modificando a un verbo. Por lo tanto, tenemos aquí que la palabra debajo viene a ser un adverbio de lugar, adverbio de lugar. Ahora vamos a pasar a otro. ¿Qué otra clasificación tiene el adverbio? Tenemos el adverbio de tiempo, donde tenemos ciertas palabras que nos van a ayudar a identificarlo. Por ejemplo, ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, siempre, antes, anoche, mientras, etcétera. Y todo lo que te indique temporalidad, ¿no? Tiempo. Por ejemplo, ahora nos veremos las caras frente a frente. Ahora, ¿no? En este tiempo. Ahora nos veremos las caras frente a frente. Acá, ahora nos veremos, obviamente esto de aquí es, vendría a ser el sujeto, ¿no? Nos, no nosotros. Ahora nos veremos las caras frente a frente y aquí lógicamente tenemos el verbo veremos, ¿no? Veremos. Entonces esto está cerca al verbo, modifica el verbo. Luego tenemos aquí en modo. En el modo tenemos las siguientes palabras: bien, mal, regular, así, como, despacio, deprisa, etcétera. Esa es la forma en la que se presenta una situación, ¿no? Lo hice bien, ¿no? Acá está el verbo, lo hice bien, y este es el que te indica modo, ¿cierto? Lo hice bien, por eso soy universitario. Entonces la palabra bien es adverbio de modo. Luego tenemos el adverbio de cantidad. Aquí tenemos las siguientes palabras: mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, solo, todo, nada, aproximadamente, etc. Luego en el ejemplo decimos caminaremos poco para no cansarlos.
¿Cuál es el adverbio de cantidad? Poco. ¿A quién está modificando? Al verbo caminaremos. Al verbo caminaremos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que efectivamente los adverbios modifican adjetivos, modifican verbos y modifican a otro adverbio. Los adverbios de afirmación, ¿cuáles son? Sí, también, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente, ¿no? Por ejemplo, definitivamente eres la mujer que siempre esperé. Definitivamente, este vendría a ser el adverbio de afirmación, porque tú estás afirmando definitivamente, o sea que sí es cierto, que es completamente cierto. Eres, y este vendría a ser el verbo. Entonces, ¿a quién está modificando? Al verbo. Negación. No, jamás, nunca, tampoco, ¿no? Eso es cuando indicas negación. Tenemos, por ejemplo, no te olvidaré, Freddy, o sea que no, no, y acá tienes al verbo, no te olvidaré. ¿Modificas a quién? Al verbo. Freddy, no te olvidaré, Freddy, ¿no? Entonces acá tienes la negación no que te está indicando que algo que no vas a hacer. En duda, con respecto a la duda te indica probabilidad, posibilidad y todo ello, ¿no? O sea, cuando estás en duda, ¿no? Ahí tienes las palabras que te ayudan a identificarla como quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez, entre otras, ¿no? Y en el ejemplo tenemos, probablemente regresemos antes de lo esperado. Acá, probablemente vendría a ser el adverbio y está al costado de quién, del verbo regresemos. Entonces ahí identificamos que modifica a quién, al verbo, ¿no? Modifica al verbo. Probablemente regresemos antes de lo esperado. Y ahora, ¿qué más tenemos? Morfológicamente se puede clasificar según la forma que presente, tanto en simple como en compuesto, ¿no? Simples, cuando tenemos un adverbio simple, como en los ejemplos anteriores, ¿no? Cuando solamente hay un solo adverbio dentro de la oración. Obviamente, el hecho de que te diga que hay un solo adverbio no significa que si tú tienes adverbio más adverbio pegado va a ser compuesto, ¿no? Porque ya hay más de un adverbio, sino que tú sabes que el adverbio modifica a otro adverbio también y todavía estamos en simple. Entonces, seguimos en simple cuando el adverbio modifica a un verbo, cuando modifica un adjetivo y cuando modifica a otro adverbio, ¿no? O sea, no por el hecho de que tú encuentres dos adverbios ya no es simple y ya es compuesto, no, todavía está en simple porque el adverbio modifica a otro adverbio. El hecho de tener dos adverbios pegados no significa que ya es compuesto, sigue siendo simple. ¿Cuándo vamos a tener adverbios compuestos? Cuando se forman con dos sufijos o con dos o más palabras. Estos pueden ser a su vez de dos clases. Los adverbios terminados en mente, ahí es un adverbio compuesto, cuando terminan en mente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de hábil, hábilmente, de triste, tristemente, ¿no? Cuando este tipo de palabras termina en la palabra mente. O también cuando tenemos dos palabras terminadas en mente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, risueñamente, tenemos acá risueñamente y dulcemente. ¿Cómo lo vamos a escribir de forma correcta dentro de la oración? Si decimos risueñamente, a la primera vamos a quitarle el mente, porque recuerda que al costado hay otra palabra que tiene mente, que es dulcemente. Entonces, lo dejamos en risueña y dulcemente, para no decir risueñamente y dulcemente. Esa sería de forma incorrecta, ¿no? Como acá. Risueñamente y dulcemente. Esto está mal escrito, mal expresado. Lo correcto sería que a la primera le quitemos la palabra mente y a la segunda sí la dejemos, ¿no? La segunda sí la conserva. Entonces tenemos la palabra risueña y dulcemente, ¿no? Risueña y dulcemente me dijo que le gustaba. Esa sería la forma correcta. En cambio, si tú vas a decir risueñamente y dulcemente, eso sí estaría mal, ¿no? Se supone que a la primera, si tú tienes dos palabras que terminan en mente, a la primera tienes que quitarle mente y conservar la de la segunda. Esa sería la escritura correcta en esta forma de adverbios compuestos, ¿no? Entonces, los adverbios compuestos son aquellos que terminan en mente y que al momento de expresarse de esta manera, o sea, cuando tienes dos, cuando hay doble que terminan en mente, a la primera le quitas el mente y a la segunda lo conservas. A ver, ¿qué más? Ahora tenemos aquí los ejercicios, no, todavía. Tenemos otra información adicional, las locuciones adverbiales. ¿Qué serán las locuciones adverbiales? Estas son básicamente, para que no te confundes o para que te parezca un poco más fácil, son las típicas frases, las frases célebres, ¿no? Las frasecillas así que te dicen. Por ejemplo,
viene a ser el conjunto de dos o más palabras que funcionan como adverbios. Por ejemplo, cuando dices en un tris, ¿no? Que significa lo hice rápido, ¿no? Lo hice en un tris, o sea, lo hice rápido. Lo hice a hurtadillas, o sea, lo hice a escondidas, sin que nadie se dé cuenta. A pie, o sea, que te mantienes firme, ¿no? ¿Qué más? En primer lugar, claro, cuando indicas, cuando vas indicando el orden de cómo te estás expresando. A ciegas, o sea, lo hizo sin dudar, sin pensarlo. Ante todo, ¿no? Ante cualquier otra cosa que se te haya presentado. A escondidas, ¿no? No es lo mismo que a hurtadillas. Cuando tienes este tipo de frases dentro de la oración, entonces estás dentro de una locución adverbial. Por ejemplo, en primer lugar, nos ocuparemos de las mujeres y los niños. En primer lugar, viene a ser la frase que corresponde a la locución adverbial, ¿no? Y aquí está modificando al verbo ocuparemos. Se lo dice a escondidas. Dice, verbo, a escondidas viene a ser la locución adverbial. Entonces, básicamente una locución adverbial vienen a ser este tipo de frases que son cercanas al verbo, ¿no? Que están al lado del verbo. En primer lugar, a escondidas, en un tris, a hurtadillas, a pie, en primer lugar, a ciegas, ante todo, escondidas. También podría ser de sol en sol, trabajó a mano dura, lo castigó con mano dura, algo así, ¿no? Ese tipo de frases. Eso le pertenece a las locuciones adverbiales, ¿ya? Muy bien, creo que ahora sí ya está la explicación dada y vamos a pasar entonces a los ejercicios donde ya ustedes van a poder participar. Recuerden que la participación tienen que hacerla mediante el chat y yo voy a indicar uno por uno a quienes les toca participar en esta ocasión. Entonces, vamos, la primera ya está resuelta, así que yo la voy a explicar. Ustedes van a resolver a partir de la segunda. A ver, indíquenme por favor cuántos ejercicios tienen, porque yo tengo 15. ¿Cuántos ejercicios tienen ustedes? 8. Ah, eso qué poquito. 8 nada más. Ya bueno, vamos a desarrollarlo entonces. El adverbio puede indicar lugar, modo, tiempo, etcétera. Cuando te indica estas categorías, esta clasificación, básicamente, ¿en qué categoría está? ¿Está de forma sintáctica, de forma semántica, morfológica o lexicológica? Cuando el adverbio te indica modo, lugar, tiempo, lo dice de forma semántica, ¿no? Está de forma semántica. Semánticamente puede indicar lugar, modo, tiempo, etcétera. Muy bien, respuesta correcta, la B. Vamos a la pregunta 2 y ahora sí vamos a seleccionar a uno de ustedes. A ver, para la pregunta 2, cualquiera de ustedes puede responder ahí en el chat, pero antes de responder, voy a mandar yo un mensaje para que vean a partir de dónde pueden responder. Yo voy a escribir la palabra ya en el chat, así que ustedes van a escribir su respuesta después de que yo haya colocado la palabra ya. A ver, 1, 2, 3, ya. Listo, a los tres primeros, como son 8 preguntas, entonces por eso cualquiera, ¿ya? Si fuesen más, ahí sí me daría el turno de hacerlos responder uno por uno. A ver, Cochache, Erika Pacheco y Anaí Cifuentes. Todos coinciden en que la respuesta es la B. Vamos a analizar si están en lo correcto o no. A ver, alternativa que presenta un adverbio de negación. Ya tú conoces cuáles son los adverbios de negación, ¿no? Cuando te dicen no, cuando te dicen lo contrario y todo ello, ¿no? Entonces, vamos a identificar en la 2 cuál de todas esas oraciones contenía un adverbio de negación. Negación cuando decimos no, jamás, nunca, tampoco, cuando decimos ese tipo de palabras. A ver, pasamos entonces a definir esto. Definitivamente, este es mi año. Definitivamente, este es mi año. Definitivamente te está dando una afirmación, ¿no? Entonces en la A tenemos adverbio de afirmación. En la B, no compramos el árbol para Navidad. No, acá está la negación, pues. No compramos, ¿no? Entonces básicamente la respuesta sería la B. Vamos con la C. Los árboles sí crecen. Te está dando una afirmación. Sí crecen. Entonces en la C tenemos adverbio de afirmación. Mi mochila tiene varios compartimientos. Aquí tú tienes la palabra varios, pero al costado de varios, ¿quién está? La palabra compartimientos. ¿Y compartimientos quién es?
Si bien es cierto, al otro lado está la palabra tiene, pero básicamente tú no puedes decir mi mochila tiene varios qué. Entonces básicamente tiene no funciona con varios, funciona con compartimientos. Entonces cuando tú dices varios compartimientos, compartimientos es sustantivo, ¿no? Compartimientos es nombre. ¿Y varios qué cosa sería? Determinante. Sería determinante de cantidad, ¿no? Determinante numeral, básicamente, determinante numeral. Entonces, aquí no hay adverbio. Aquí lo que hay es básicamente sustantivo. Entonces, acá no hay adverbio, porque varios es determinante ya que acompaña al nombre. No está acompañando a un verbo. Bueno, el verbo está acá, pero no funciona con este verbo, ya te dije. Porque si tú dices, mi mochila tiene varios. ¿Varios qué? Entonces, no está funcionando con el tiene. Varios compartimientos. Sí funciona con compartimientos. Y compartimientos no es adjetivo, no es otro adverbio y no es verbo. Entonces, aquí no hay adverbio porque varios no es adverbio, sino que es determinante. Olvidé mi tarea en la casa de mi amigo. Aquí no hay nada, ¿no? En la E, básicamente en la E no hay nada, no hay ningún adverbio. Entonces, la clave correcta es la B. Respuesta correcta, la B. Pasamos a la pregunta 3. Y acá tenemos una frasecilla. Te tengo presente de sol a sol, siempre al costado del verbo. ¿Qué vendría a ser esta frase de sol a sol? ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué tipo de adverbio? A ver, esperen que yo voy a dar la señal. Esperen. Pueden responder ya. Alto ahí, alto. Voy a buscar mi ya. Listo. Sofía Erazo, Alondra, no, Anco, ¿no? Anco y Cifuentes Anaís. A ver, Sofía me dice la E, Anco me dice la A y Cifuentes me dice la D. Ninguna ha coincidido, ninguna. Vamos a ver quién de las tres tenía la respuesta correcta. Cuando tenemos este tipo de frases al costado del verbo, de sol a sol, en primer lugar, ¿qué más teníamos? Abrazo partido, teníamos en un tris, este tipo de frases, ¿no? Por ejemplo, esto de acá se llamaba locución adverbial. Locución adverbial. Por lo tanto, la clave correcta es la D. Esto de aquí, te tengo presente de sol a sol. Cuando al costado del verbo hay una frase, te tengo presente en mi corazón, qué sé yo. Hicimos la tarea a hurtadillas, ¿no? A escondidas. Entonces, cuando tienes ese tipo de frase, lo que tienes es una locución adverbial. La clave correcta era la D. La D. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué alternativa presenta un adverbio de lugar? ¿Dónde encontramos adverbio de lugar en la 4? Esperen un rato que voy a indicar en qué momento pueden responder. Ya. Listo. A ver, entonces tenemos aquí, voy a buscar dónde escribí. A ver, tenemos aquí Cifuentes Anaís, Diego Fernández y Alondra Vaca. A ver, todos me indican que es la E. A ver, un ratito. Ya. A ver, entonces prestamos atención. Continuamos. Cifuentes Anaís me dice la E, Diego Fernández también me dice la E y Linda Alondra me dice la E. Vamos a identificar quién tenía la respuesta, de repente ninguno, ¿no? A ver entonces, ¿qué alternativa presenta adverbio de lugar? Recorrió todas las calles desesperadamente, ¿no? Él recorrió todas las calles desesperadamente. Acá no hay nada, básicamente. O desesperadamente, ¿no? Recorrió todas las calles desesperadamente. No, no hay nada. No hay, porque no está modificando a nadie. A ver si cambiamos el sentido. Las calles recorrió desesperadamente. Él las calles recorrió desesperadamente. Básicamente, si cambiamos el sentido, podría ser adverbio de modo, pero aquí no está modificando a los adverbios, sino modifica ya, pero si estuviese aquí, ¿no? En esta posición, a ver, fíjense, si estuviese en esta posición, donde está las,
ahí sí estaría modificando al sustantivo, pero como no está en esta posición, entonces básicamente desesperadamente, ¿qué cosa es? Es un adverbio de modo, ¿no? Adverbio de modo. Con estos compañeros sí puedo lograr mis metas. El sí vendría a ser ¿qué cosa? Afirmación, adverbio de afirmación. Mañana venderemos tamales. Mañana sería de tiempo, ¿no? Mañana venderemos tamales. La casa fue remodelada desde los cimientos. Aquí no hay nada. La casa fue remodelada desde los cimientos. Básicamente, si después del verbo tenemos una frase como desde los cimientos, prácticamente esto sería una locución adverbial, ¿no? Si lo consideramos como una frase tipo de sol a sol. Y luego tenemos, encontré estos cuadernos aquí. Cámbiale el sentido. Aquí encontré estos cuadernos, ¿no? Aquí encontré y ya estaría al costado del verbo, ¿no? Y además, para que no sea adverbio, el aquí tendría que estar aquí, modificando a cuadernos, ¿no? En vez de decir estos cuadernos, aquí cuadernos, y eso no existe, ¿no? Entonces, básicamente no está modificando al sustantivo, porque tendría que estar en esta posición, aquí, si es que tú crees que no modifica a un adverbio o no modifica a un verbo, ¿no? La posición de cuadernos para cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo te dije que los adverbios modificaban a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio, ¿cierto? Aquí básicamente, aquí está al costado de cuadernos, entonces tú podrías decirme, ah, pero aquí no es, esto no es adverbio porque está modificando a un sustantivo, pero no, la posición, tienes que fijarte en la posición. Lo mismo pasaba con las calles, ¿no? Las calles es sustantivo y acá está un adverbio de modo. Esto sí es adverbio de modo. Pero ¿por qué te digo que esto sí es adverbio si está al costado de un sustantivo? Por lo siguiente, porque para que sea este sustantivo, o sea, para que esta palabra modifique a un sustantivo, tendría que estar aquí en esta posición, o sea, en vez de las, ¿no? Y eso no sucede y tampoco va a suceder. Entonces, básicamente no se refiere a modificar a un sustantivo. Y lo mismo pasa aquí, estos cuadernos. El adverbio tendría que modificar aquí, ¿no? A la palabra cuadernos, pero no, la palabra cuadernos ya tiene su determinante, estos cuadernos, normal, ya está siendo modificada por un determinante. Entonces aquí, en todo caso, está modificando a el verbo encontré, ¿no? Al verbo encontré. La posición está correcta, así que no hay ningún problema. Entonces, obviamente la clave vendría a ser la E. La clave es la E porque no está modificando al sustantivo, sino que está modificando al verbo, ¿no? La clave correcta es la E. Solamente para que no se confundan, fíjense que si tú piensas que el adverbio está modificando al sustantivo, este adverbio tendría que estar en esta posición, aquí, y modificar a cuadernos, pero no, está al final. Entonces, al final está modificando prácticamente al verbo, ¿no? Entonces, este sustantivo ya está siendo modificado por un determinante, así que no tiene nada que ver con él aquí. Muy bien. La clave correcta es la E. Pasamos ahora a la pregunta 5. ¿Qué alternativa presenta un adverbio compuesto? A ver, esperen que voy a colocar, un ratito, esperen que voy a colocar la palabra mágica. Pueden responder ya. Alto, alto, alto. Anaís y Fuentes, Alondra, Anco, Cochache. Todos coinciden y me dicen la E. Vamos a analizar. Dijimos que un adverbio compuesto es cuando tienes las palabras terminadas en mente, ¿no? Entonces vamos a analizar. No tendremos otra oportunidad. Acá solamente hay un adverbio que es no y es adverbio de negación. Así no podemos trabajar. Acá también tenemos el así, que viene a ser un adverbio de modo, y acá tenemos otro adverbio de negación, adverbio más adverbio, lo cual no significaba compuesto, ¿no? Este simplemente es cuando modifica otro adverbio. Iremos al parque mañana. Mañana, ¿qué vendría a ser? Mañana sería básicamente adverbio de tiempo y acá solamente hay un adverbio, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Aquí el sustantivo parque está al costado de mañana, entonces tú podrías pensar que está modificando al sustantivo, pero el sustantivo ya está siendo modificado por esto. Recuerda que estos al se divide en a, el, ¿no? Entonces acá básicamente está la palabra el parque y ya está siendo modificado por su artículo. Entonces no tiene nada que ver con parque, la palabra mañana, sino con el verbo, ¿no?
iremos al parque mañana, ¿no? Al parque iremos mañana. Entonces, cuando le cambias el sentido, iremos mañana, vendría a modificar al verbo, ¿no? Entonces, sí estamos ante un adverbio, pero este es un adverbio simple. Adverbio simple, adverbio simple, adverbio simple, ya que acá modifica un verbo, acá modifica otro adverbio y aquí modifica a un verbo. Vamos a lo siguiente. Tu trabajo es muy interesante. Acá está el verbo y acá tenemos la palabra muy, adverbio de cantidad, ¿no? Tu trabajo es muy interesante. Y acá está el adjetivo interesante. Aquí es cuando modifica a un adjetivo. Entonces, básicamente acá también tenemos lo que viene a ser adverbio simple, donde teníamos adverbio compuesto en las palabras terminadas en mente. Ágil y energéticamente, ¿no? Porque acá sería ágilmente y energéticamente, pero no podemos decirlo de esa forma. Entonces lo cortamos y decimos ágil y enérgicamente, ¿no? Entonces la clave correcta vendría a ser la E. Pasamos y estuvieron en lo correcto. Pasamos a las 6. ¿Según qué criterio el adverbio es considerado modificador de modificadores? ¿Cuál es el criterio para identificar esto? A ver, esperen, que voy a dar la señal en el chat a la cuenta de 3. Pueden responder 1, 2, 3, ya. Alto ahí, voy a buscar la palabra límite. Ya. Erika Pacheco, Natalie Polanco y Claudia Rojas. Las tres me han respondido la A. Vamos a identificar si es lo correcto. Y efectivamente, según el criterio sintáctico, el adverbio viene a ser modificador de modificadores, ¿no? Modificador de modificadores. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 7. Alternativa que presenta una locución adverbial. Ya sabes cuáles son las locuciones adverbiales. Cuando te presentan una frasecita al costado del verbo, ¿no? Una frase típica de esas, que parece que te dan un mensaje. Entonces, ¿cuál de todas ellas será la frase? Vamos a ver. Un ratito, todavía no doy la señal, todavía no he dado la señal, así que pueden responder ya. Alto, alto, alto. A ver. Anaís Cifuentes, Matthew Cochache y Anco. Me dicen la D. Los tres me dicen la D. Entonces vamos a identificar. A ver. Esta mesa es muy frágil, ¿no? Muy frágil. Esto está modificando ¿a quién? Modifica a la palabra frágil. Frágil, ¿qué cosa es? Un adjetivo, ¿no? Entonces esto es adverbio de cantidad. Tu billetera se encuentra sobre la mesa. Tu billetera se encuentra sobre la mesa. Entonces prácticamente acá tenemos la palabra sobre que nos indica adverbio de lugar, ¿no? Modifica acá al verbo. ¿Qué más tenemos? Tal vez no regrese con Deyanira. Tal vez, de duda, ¿no? Y luego tenemos no, de negación, y regrese, el verbo. Esto es adverbio tanto de duda como de negación. A tontas y a locas hizo sus quehaceres. A tontas y a locas es la frasecita célebre que nos indica locución adverbial. A tontas y a locas. La clave correcta estaba en la D, hizo, ¿no? Acá está, hizo sus quehaceres. Me acarició muy sutilmente, muy, que vendría a ser adverbio de cantidad, y sutilmente es la forma, es el modo en el que se ha acariciado a esa persona. Entonces esto vendría a ser adverbio de modo. Acá adverbio modifica adverbio. La clave correcta estaría en la D. A tontas y a locas es la locución adverbial porque esa es una frase, ¿no? Entonces, básicamente, sí estaban en lo correcto. Los tres, ¿no? Todos estaban en lo correcto. Muy bien. Pasamos a la 8 y es la última ya, ¿no? A ver, ¿qué alternativa presenta una mayor cantidad de adverbios? A ver, un ratito, un ratito. Recuerden que voy a dar la señal. Pueden responder ya. Alto ahí, alto ahí. Anaís Cifuentes me dice la A, Cochache Matthew me dice la A, Sofía Erazo me dice la A. Vamos a analizar si tenían razón o no. Mañana, adverbio de qué? De tiempo. Tal vez adverbio de duda. Acá tenemos dos, ¿no? Y acá dice caminaremos hacia el monte sin los gemelos. Ya, ¿qué más tenemos? Hacia también vendría a ser este adverbio. Hacia, adverbio de lugar, de dirección, básicamente caminaremos hacia el monte, ¿no? Adverbio también. Entonces hay tres adverbios aquí.
No tiene dinero para comprarse un libro, no adverbio de negación. ¿Qué más? Las monedas nuevas tienen diseños novedosos. Aquí no hay nada, en la C no hay ninguno, así que no hay problema. Recuerda que aquí nuevas viene a ser adjetivo, ¿no? Que está modificando a este sustantivo, entonces aquí no hay adverbio. Elisa cocinará para nosotros. No, acá tampoco hay ningún adverbio. El puente tiene muchas averías. Acá está la palabra muchas, pero muchas, aquí es donde te explico eso, ¿no? Lo siguiente. Si tú dices el puente tiene muchas, acá, tiene, que es un verbo, lógicamente, pero hasta muchas, muchas qué, no sabes. Entonces, obviamente muchas no está modificando a la palabra tiene. Muchas, ¿a quién está modificando? Al nombre averías. Entonces, muchas no vendría a ser adverbio, sino vendría a ser determinante de cantidad o determinante indefinido, ¿no? Muchas averías. Ahí es donde te explico cuándo modifica a un sustantivo, ¿no? O sea, cuándo es un sustantivo, muchas averías. Entonces, muchas no es adverbio aquí. Aquí es determinante que acompaña al nombre y que ambos forman un sustantivo, ¿no? Es como si estuviese acá las averías, ¿no? Es como si estuviese en un artículo. Entonces, básicamente aquí no hay eh, adverbio, porque no está modificando a un verbo, no modifica a un adjetivo, no modifica otro adverbio, está modificando a un nombre y esto vendría a ser sustantivo. Entonces, la clave correcta estaría en la A, porque acá tenemos 3 adverbios en la A. Pasamos entonces, creo que ya hemos terminado, pero tenemos todavía tiempo de sobra. Tenemos más de 40 minutos todavía tenemos. Entonces yo creo que lo correcto sería a modo de práctica y básicamente porque este tipo de preguntas vienen en su práctica, en su ficha virtual, vamos a desarrollar las demás preguntas, ya que estas preguntas no están en su libro, vamos a tener preguntas de complementación. Así que para practicar más que todo para el examen, ¿no? Que el examen ya está próximo, así que prestamos atención. Para la 9, vamos a identificar la pregunta 9 y ahora sí voy a pedir participación de la siguiente forma, que me levanten la mano en el chat. Perdón, en el chat no, con la opción que dice levanta la mano, entonces ahí es donde voy a hacer participar a este tipo de preguntas, ya que las tienen aquí. A ver, alternativa que presenta un adverbio de modo, adverbio de modo. ¿Dónde se encontrará? Pueden responder o pueden levantar la mano ya. Cualquiera. Levantar la mano, no en el chat, sino primero levanten la mano y, a ver, Claudia Rojas. Claudia Rojas. Entonces, ahora sí, Claudia Rojas, puedes responderme en el chat. Claudia Rojas me dice, todavía no me dice nada. A ver, respóndeme en el chat, por favor. Claudia Rojas me dice la D. Me dice la D. A ver, Claudia me ha dicho la D y dice adverbio de modo, ¿no? Vamos a analizar. Este perro no tiene rabia. Entonces, no tiene, modifica un verbo, vendría a ser adverbio de negación. Los periodistas siempre buscan la verdad, siempre buscan, modifica el verbo, siempre vendría a ser adverbio de afirmación, ¿no? Que siempre, siempre lo hacen. El terremoto asustó a todos los habitantes del pueblo. Aquí no hay nada, ¿no? Asustó a todos los... No, acá no hay nada. En la C no hay nada. Resuelvan estos ejercicios así, de este modo, ¿no? De este modo, así. Entonces, así está modificando al verbo que está acá. Porque recuerda que acá hay un sustantivo, ¿no? Que viene a ser la palabra ejercicios. Pero ejercicios ya está siendo modificado por estos, por la palabra estos, por el determinante estos. ¿No? Ya está siendo modificado. Entonces, si tú pensabas que aquí no había adverbio porque está al costado de un sustantivo, el así tendría que estar aquí, en la posición de estos, pero como no lo está y como nunca lo va a estar, entonces así está modificando al verbo resuelva, ¿no? Entonces, básicamente, acá tenemos el adverbio de modo, resuelvan de este modo, ¿no? De esta forma, o sea, así. La clave correcta estaba en la D. Durante la noche visitaremos la iglesia, ¿no? Acá básicamente durante tiempo, ¿no? Tiempo, durante este tiempo, durante la noche. Durante la noche visitaremos la iglesia. Entonces, durante, que modifica aquí al verbo visitaremos, porque la noche ya tiene su modificador que sería la, ¿no? La noche. Entonces, no vayas a pensar que durante está modificando al sustantivo, porque el sustantivo noche ya está siendo modificado por el artículo la. Entonces, modifica quién al verbo visitaremos, ¿no? Entonces, durante sería adverbio de tiempo.
Entonces, ¿qué más tenemos? La clave correcta, adverbio de modo, se encuentra ¿dónde? En la D. Clave correcta, la D. Muy bien, así. Vamos con la 10. Indique la alternativa que presenta un adverbio de negación. Voy a indicar, a la cuenta de 3 pueden levantar la mano. 1, 2, todavía no, Alondra, todavía no, Carla, todavía no he dicho 3, todavía no. Así que bajen la mano nuevamente. 1, 2, 3. A ver, a ver, a ver. Jamier Herrera. Jamier Herrera. A ver, Jamier. Jamier, ¿puedes dar tu respuesta en el chat? Puedes dar tu respuesta en el chat. Espera, espera, espera. Jamier Herrera me dice la B. A ver, Jamier Herrera, vamos a analizar. Indique qué alternativa presenta un adverbio de negación. Su compañero me dice la B. Vamos a identificar si es correcto que sea la B. Si vienes conmigo, seré feliz. Si vienes conmigo, seré feliz. Esto es de afirmación. Básicamente en la A no podría ser de afirmación. Esto básicamente es una condición, ¿no? Si vienes conmigo, pasará esto, ¿no? Entonces, aquí sería si sí fuese una afirmación. Y sí, afirmativo lleva tilde, ¿no? En cambio acá no lleva tilde porque es una condicional. Entonces aquí no hay ningún adverbio. Nosotros tampoco iremos al concierto. Tampoco. Tampoco iremos, modifica al verbo, ¿no? Nosotros tampoco iremos, porque si tú dices nosotros tampoco, como que no tiene sentido todavía, ¿no? Entonces se está modificando al verbo, nosotros tampoco iremos. Tampoco es adverbio de negación, ¿no? De negación. La avenida será clausurada próximamente. Será clausurada próximamente, ¿no? Esto sería de tiempo, ¿no? Adverbio de tiempo, porque es próximo y está al costado del verbo clausurada, ¿no? Será clausurada. Entonces, básicamente acá tenemos adverbio de tiempo, no hay de negación. ¿Qué más tenemos? Esta señora sí tiene modales. Acá el sí con tilde, este sí es adverbio de afirmación, sí con tilde, no este sí. Este sí es el de condición. Cuando te dicen, si haces esto, pasará lo otro, ¿no? Esa es la diferencia entre los adverbios de afirmación, ¿no? El de afirmación obviamente lleva tilde porque está afirmando sí. Muy bien, este es de afirmación. Las enfermeras están protestando. Están protestando. ¿Qué están haciendo de esta manera, no? Básicamente, acá no hay nada. No encuentro nada. Entonces, la clave correcta donde hay adverbio de negación vendría a ser la B. Tampoco, que es adverbio de negación. Tampoco iremos al concierto. Vamos con la 11. ¿Qué alternativa presenta? La 11 ya está desarrollada, así que yo la voy a explicar. ¿Qué alternativa presenta un adverbio modificando a un adverbio? O sea, ¿dónde adverbio modifica adverbio? Pocos caramelos. Aquí pocos parece ser adverbio de cantidad, ¿no? Pero sin embargo, ¿quién está a su costado? Está el nombre. Está el nombre, ¿no? Acá antes de caramelos no hay las, no hay los, no hay artículo para decir que ya está siendo modificado, ¿no? No hay nada, solamente está pocos. Entonces pocos no sería adverbio de cantidad, sino esto vendría a ser determinante numeral indefinido. Determinante numeral indefinido que acompaña al nombre, ¿no? Que acompaña al sustantivo. Acá no habría adverbio, para nada, acá no hay adverbio, porque está acompañando a quién, a un sustantivo. Y cuando acompaña a un sustantivo, esto no es adverbio, sino que esto es determinante. En este caso es determinante numeral. Trabaja bien. Acá hay un verbo y está siendo acompañado por la palabra bien. Bien es adverbio de modo. Entonces aquí está modificando al verbo y lo que nos pide es cuando el adverbio modifica a otro adverbio. Muy mal, muy adverbio de cantidad y mal vendría a ser adverbio de qué? Adverbio de modo, ¿no? Entonces acá tenemos adverbio más adverbio, pues adverbio de cantidad y adverbio de modo. Parece que la clave correcta es la C. Bastante caros. Bastante viene a ser adverbio de cantidad y caros viene a ser adjetivo, ¿no? Adjetivo calificativo. Esos zapatos están caros, ¿no? Es adjetivo, estás calificándolo. ¿Cuándo modifica un adjetivo? Calle tranquila. Aquí básicamente calle viene a ser un sustantivo y si tú dices tranquila, sustantivo modificado por la palabra tranquila, tranquila vendría a ser adjetivo calificativo. Entonces acá el adjetivo está modificando al sustantivo, acá no hay adverbio. La clave correcta sería la C, muy adverbio de cantidad, mal adverbio de modo. Entonces adverbio más adverbio, ¿no? Cuando el adverbio modifica a otro adverbio, la clave correcta sería la C. Vamos con la pregunta 12. A ver, pregunta 12.
un ratito. ¿Dónde estará esa pregunta? Ya no hay, creo. A ver. Ah, no, sí, estaba acá al costado. Aquí está, ya lo encontré. Recuerden que estas preguntas no están en su libro, así que normal. No hay problema. A ver, analizamos. 12. ¿En qué alternativa no encontramos, o sea, dónde no hay un adverbio de tiempo? ¿En cuál de todas? A la cuenta de 3 pueden levantar la mano. 1, 2, 3. A ver. Eh, ¿Alguien más? Porque creo que ya todas las alumnas que me están levantando la mano han participado. Así que lo que yo estoy buscando es a alguien más que no haya participado. Ya, Silva Fabián. Silva Fabián. Muy bien, Silva. A ver, ¿en qué alternativa no encontramos un adverbio? ¿Dónde? Puedes indicármelo por el chat, ya que no podemos activar los micrófonos debido a los últimos acontecimientos, ¿no? De personas que se habían infiltrado en los chats de Zoom, así que la forma más salomónica que podemos hacer esto es con el chat. A ver, indíquenme por favor. El usuario Silva, la A, me dice su compañero, la A. Vamos a analizar. No encontramos un adverbio de tiempo. A ver, ¿qué más tenemos? Su compañero me dice la A. Ahora no tengo tiempo. Estoy estudiando. Básicamente ahora viene a ser un adverbio, ¿no? Adverbio de tiempo no viene a ser adverbio de negación, ¿no? Entonces tenemos ahora no tengo tiempo. Ahora acá, nos veremos en tu casa. Acá no hay ningún adverbio en la B. Mañana iremos al cine. Mañana, adverbio de tiempo también, ¿no? O de lugar. Mañana de tiempo, ¿no? Acá parece que hay doble. A ver, un ratito. Vamos a analizar la pregunta 12. Ahora no tengo tiempo. Ahora, en este momento. Eso es de tiempo, ¿no? Ahora no tengo tiempo. Estoy estudiando. Nos veremos en tu casa. Y acá, mañana también es de tiempo, iremos al cine. Hoy quiero, te está diciendo dónde no hay un adverbio de tiempo, dónde no hay. Claro, pues por eso la mayoría tiene que ser de tiempo. Te dice dónde no hay. En la primera sí hay. Ahora no tengo tiempo, muy bien. Mañana iremos al cine, también hay adverbio de tiempo. Hoy quiero decirte que te extraño, hoy adverbio de tiempo. Luego compraré tu uniforme, ¿no? Luego, después, más tarde, ¿no? También adverbio de tiempo. Entonces, ¿en qué alternativa no se encontraba un adverbio de tiempo? No encontramos adverbio de tiempo. En la B, nos veremos en tu casa. Aquí en la B no hay adverbio de tiempo. Por eso la clave correcta era la B, porque ya decía yo qué raro, ¿por qué todas tienen adverbio de tiempo? Era porque la pregunta es no encontramos adverbio de tiempo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué me dice acá? Pero en el libro de teoría veremos, dice que si es un adverbio de tiempo. No, veremos no es adverbio. No, falso. ¿Quién te ha dicho eso? Veremos es un verbo, el verbo ver, no puede ser adverbio. La palabra veremos es un verbo. Aquí en la B no hay ninguno que sea un adverbio, ninguno es adverbio en la B. La palabra veremos es verbo, el verbo ver, así que no puede ser adverbio, imposible, imposible. Entonces la clave correcta vendría a ser la B, porque en la B no hay ningún adverbio. Solamente tenemos en la A, ahora es el adverbio de tiempo. En la C, mañana es el adverbio de tiempo. En la D, hoy es el adverbio de tiempo. En la E, luego, porque luego significa más tarde, después, ¿no? Adverbio de tiempo. Entonces, básicamente, donde no encontramos adverbio de tiempo viene a ser en la B. Veremos no es adverbio, es verbo. ¿Ya? Y aquí no hay ningún adverbio. Nos significa nosotros nos veremos. Nos es básicamente el sujeto. Nos veremos en tu casa, ¿no? Aquí para nada hay adverbio, entonces la clave correcta es la B. Pasamos a la 13. Alternativa que presenta un adverbio compuesto. Compuesto. ¿Cómo eran los adverbios compuestos? ¿Qué entendíamos por adverbio compuesto? Entonces, pueden levantar la mano ya. Cualquiera. Pueden levantar la mano. Ya, a ver. Alondra Anco.
Alondra Anco me ha levantado la mano, así que, o sea, aquí en el Zoom. A ver, Alondra, dame tu respuesta. Puedes responder en la 13. ¿Dónde encuentras un adverbio compuesto? Está súper fácil, ¿ah? A ver. Alondra me dice la D. Lógico, porque ¿qué decimos de los adverbios compuestos? Son palabras que terminan en mente. Así esté una o así estén dos, ¿no? Y básicamente te indicaba cuando habían dos, a la primera le quitabas el término mente y a la segunda la mantenías. Entonces, básicamente la clave correcta está en la D, como dices, tímidamente, ¿no? Tímidamente. A ver. Y básicamente aquí tenemos el adverbio. Y ahora tú me dirás, pero tímidamente no está modificando a la leona. No, la leona ya está siendo modificada por la. ¿Entiendes? Entonces aquí no podrías decir que tímidamente modifica a la leona, sino que modifica al verbo acercó. Acercó, porque leona, que es sustantivo, ya está siendo modificada por la. Entonces tímidamente no tiene nada que ver con la leona en el caso de modificaciones. Básicamente la clave correcta es la D. La 14. Señala la relación incorrecta. ¿Cuál de todas estas alternativas crees tú que es incorrecta? ¿Cuál de todas estas? Relación incorrecta. A ver, ¿pueden levantar la mano ya? ¿Cualquiera? Ya, a ver, el usuario Carla Rojas, creo que ya participaron. A ver, ¿alguien más? Ya participó Carla, ya participó Alondra, ya participó Jamier. ¿Otro, alguien nuevo? Adriana Quispe. Ya, a ver, Adriana Quispe y Ed Nilsson Cabrera. A ver, Adriana y Ed Nilsson Cabrera pueden responder por el chat, los dos. Vamos a corroborar respuestas. ¿Pueden responder ya? Ed Nilsson ya me dio su respuesta. A ver, Adriana Quispe, estamos esperando la de usted. Adriana Quispe me dice la A, Ed Nilsson también la A. Ambos coinciden. Adverbios de negación, te dice relación incorrecta. Obviamente los de negación no son sí definitivamente, ¿no? No es esto. Entonces, parece que esta sería la clave correcta. Adverbios de tiempo, hoy, mañana, sí, correcto. Adverbios de lugar, aquí, allá, correcto. Adverbios de modo, así, plácidamente, correcto. Adverbios de cantidad, poco, mucho. Entonces, ¿dónde estaba la relación incorrecta? En la A. Porque adverbios de negación es no, tampoco, jamás. No es sí definitivamente, ¿no? Entonces la incorrecta se encuentra en la A. Vamos con la última pregunta ya para despedir el bloque. A ver, a ver, a ver. Ya, Carla Rojas. Ya, entonces Carla, tú vas a responder la 15, ¿ya? La que había respondido era Claudia, ¿no? Ya, entonces vamos con la 15. Alternativa que presenta adverbios de afirmación. Alternativa que presenta adverbios de afirmación, ¿cuál es? Carla Rojas me dice la A. Vamos a identificar. Cierto, en efecto, sin duda, ¿no? Básicamente esta es la respuesta correcta. Aquí se encuentran los adverbios de afirmación. Luego, después, ahora, ¿qué adverbios serían? Luego, después, ahora, serían adverbios de tiempo. No, nunca, jamás, adverbios de negación. Encima, sobre, debajo, vendría a ser adverbios de lugar. Muy, mucho, bastante, sería adverbios de cantidad, ¿no? Adverbios de cantidad. Muy bien, entonces eso sería todo. A ver un ratito. Ya, listo. Entonces ya tenemos en la 15 que los adverbios de afirmación vienen a ser todos los que corresponden a la A. Luego tenemos aquí, en la B había adverbios de tiempo, en la C adverbios de negación, en la D adverbios de lugar y en la última adverbios de cantidad. Muy bien, respuesta correcta. Ahora pasamos con la... ya terminamos, ya hemos terminado todo nuestro libro y todavía nos quedan 20 minutazos. A ver, entonces vamos a explicarles qué es lo que corresponde a la ficha, ¿no? Para que ustedes no estén perdidos al momento de resolver la ficha.
A ver, ficha virtual. Recuerden que la ficha son los mismos ejercicios que ustedes tienen en el libro de tareas, así que ya básicamente la tarea se está reduciendo, ¿no? Ya no tienen preguntas adicionales más, sino que es lo mismo que está en el libro de tareas. Lo mismo, entonces tú agarras tu libro de tareas, tomas tu libro de tareas y vas completando, ¿no? Vas completando. Completas ambos. A ver, ¿qué tenemos? En la 1, palabra que expresa tiempo, lugar, cantidad, modo, fácil. Aquí no te vas a confundir, está fácil esa pregunta, normal. 2, sobre el adverbio es fácil que sea, ¿qué cosa es falso sobre el adverbio? A ver, ¿el adverbio es un modificador? No lo sé. ¿Es invariable? No lo sé, por eso tienes que fijarte en todo lo que hemos estudiado anteriormente. ¿Es una no connotativa? No lo sé. ¿Es de inventario abierto? No lo sé. ¿Es independiente? No lo sé. Entonces, por ello, tú tienes que fijarte en todo lo que hemos estudiado anteriormente y no solamente en eso, sino también en la ficha que yo te estoy dejando para que copies al cuaderno. Ahí hay información extra donde vas a tener la respuesta de la 2. A ver, en la 3, sobre el adverbio, es cierto que es un, ¿qué cosa es? ¿Qué será? ¿Cuál de estas alternativas es lo más importante que resalta en una clasificación del adverbio? Creo que esto lo he repetido un montón de veces, entonces la respuesta también está factible. Sintácticamente ya esto es súper fácil. Vas al criterio sintáctico y en la sintáctica, ¿qué te decía acerca del adverbio? Y marcas esta respuesta. Recuerda que si te da indicio, recuerda que acá MD es modificador directo. Entonces prácticamente creo que ya está súper sencillo en la parte sintáctica. 5. El adverbio no posee flexión de género ni de número, o sea, no tiene categorías, no tiene accidentes gramaticales. Cuando el adverbio no tiene accidentes gramaticales, ¿a qué criterio le pertenecía? Semántico, morfológico, sintáctico, todo ello lo encuentras en la ficha, todo ello lo encuentras también en la ficha nueva que te voy a dejar para que copies al cuaderno. En la 6, adverbio que da la idea de aumento o disminución. Cuando el adverbio te indica más y cuando el adverbio te indica menos, ¿qué tipo de adverbio es? También está sencillo para responder. En la 7, adverbio que expresa la manera o forma cómo se realiza el estado de la acción o la existencia. Forma, manera, cuando yo te decía de qué forma lo está haciendo, entonces ahí el adverbio en qué tipo de clasificación tiene, ¿no? ¿Qué será? De lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de negación. Y marcas la respuesta. En la 8, adverbio que expresa inseguridad, que no está básicamente que no estás seguro de algo, ¿no? De que estás pensando que sí o no, sí o no. Entonces, ¿qué tipo de adverbio se encuentra aquí? ¿Cómo se llama? Negación, afirmación, duda, lugar, cantidad. También está fácil para responder. Reconoce la oración que tenga adverbio de lugar. Acá también, sencillo, simplemente buscas el adverbio de lugar y esa sería la respuesta. Obviamente, tienes que corroborar que no esté modificando a un sustantivo, ¿no? Acá está fácil porque hay pocas palabras nada más. En la 10, reconoce la oración que tenga adverbio de tiempo, también está sencillo, simplemente ubicas cuál de todas estas es adverbio de tiempo y marcas la respuesta. 11, reconoce la oración que tenga adverbio de duda, buscas qué palabras corresponden al adverbio de duda y marcas la respuesta. 12, luego aquí te están dando ya la lista de palabras, simplemente ubicas a qué adverbio le corresponde. 13, también te dan la lista de palabras y ubicas a qué adverbio le corresponden. Entonces en la ficha está súper fácil. Está bien fácil, son 13 preguntas, algunas de ellas equivalen a un punto, otras equivalen a 2 para que sumen 20, ¿no? Son 13 preguntas, ya que en su libro de tareas también hay 13 preguntas. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? Viene a ser lo mismo, para no acumular los de tarea, ya que la próxima semana es el examen, creo, ¿no? Me parece que es el examen. Entonces, ustedes tienen para desarrollar ambas cosas, ¿no? Y recuerden que el plazo, como la próxima semana es el examen, el plazo de entrega es hasta el domingo 27, o sea, no es hasta el próximo domingo, aunque si tú quieres y quieres librarte y básicamente solamente rendir exámenes la próxima semana, puedes presentármelo cuando tú quieras, ¿no? Porque el tiempo es desde ya, desde ahora, tienes hasta el 27, 2 semanas porque la próxima semana estamos en exámenes. Entonces, básicamente hasta el 27 tienes tiempo para presentar y el martes 29 ya estará tu nota en intranet, ¿no? Ya estarán tus calificaciones en intranet. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Espérenme un rato.
Ya. Entonces, ya habríamos terminado la clase del día de hoy. Ya habríamos terminado. Profesora, Sí, dígame. profesora Malpartida, si me hace por favor, Sí, profesora Malpartida, sí, aquí si me estoy. escucha, Sí, se escucha perfectamente. por favor, si me permite algunas Ah, ya, sugerencias y recomendaciones para los alumnos. ya, está bien. Sí, Bien, justo ya previo el terminado. saludo cordial de la mañana, queridos niñas y niñas del tercer año de secundaria de nuestra institución Honores Izaguirre, reciban el saludo cordial del director y de nuestro señor promotor y del coordinador académico. Profesora, quiero felicitarle por la clase que usted hoy ha dictado sobre el adverbio para los alumnos y alumnas del tercero de secundaria. Solamente Gracias. para sugerirle, hay alumnos que usted ha iniciado sus clases tomando lista y estoy seguro que ya está culminando, hay alumnos que se han retirado de la clase. Para corroborar, voy a llamar a ver a algunos alumnos para que me pudieran contestar si están presentes. Ya. A ver, el alumno Aliaga Anderson. El alumno Aliaga Anderson. No se encuentra. Chafloque Jefferson. Mm, Chafloque Jefferson. A ver, si Chafloque está, conteste por favor por el chat. Parece que ya no está. Ah, no, sí está, sí está. Ya, Sí está. Dueñas Kevin. Kevin Dueñas. No, no dice nada. Conteste por el chat. Parece que se ha retirado. En la lista tampoco está. Muñoz Litsi. No, tampoco Muñoz está. Litsi. Tampoco está. Torres Darling. Tampoco. Allá, Kevin Dueñas acaba de responder ahorita. Polanco Natalie. Natalie Polanco, sí está Natalie Polanco. Arca André. Arca, responda por el chat, por favor. Arca. Parece que ya no está. Herrera Janier. Herrera Jamier. Jamier Herrera tampoco está, creo. Sí, ya no está. Ah, no, sí está, Rabanal sí está. Leonidas. Sí está Herrera, sí está. Bien, Rabanal profesora, también está como se da Rabanal. cuenta, de repente algunos alumnos ya Sí. no terminan las clases y es una falta de respeto a usted y a nuestra institución. Esos temitas hay que tomar con mucho criterio. Usted como profesora debe de tomar algunas alternativas. Antes de iniciar las clases, darles a conocer. Ya, Por está favor, bien. alumnos, voy a tomar la siguiente estrategia. Así como están terminando, voy a llamar al alumno que no está, se retiró y ponle su nota pues correspondiente. Usted ya verá la mejor manera cómo y comunicar de este tema que estamos tratando en estos momentos al coordinador académico. Ya, está bien. Bien, profesora, por interno, le voy a llamar a su número de celular para darle algunas sugerencias sobre su clase que ha disertado hoy día. Ya, está De bien. igual manera, a los niños y niñas que me están escuchando, les deseo que sigan estudiando con mucha responsabilidad. Muchas gracias, muy agradecido. Ya, está Le bien. llamo por interno, profesora. Ya, Felicitaciones. está bien. Listo, entonces vamos a despedir ya la clase porque ya hemos terminado y ustedes ya tienen las pautas necesarias para poder resolver, para poder desarrollar la ficha virtual. Entonces ya nos retiramos y recuerden que a partir de las 2 de la tarde ya está lista la tarea en el intranet. Entonces ya se pueden retirar. Adiós.